Bienvenidos a esta nueva teleentrevista de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar del Ministerio Público o del sistema judicial en su conjunto. Ahí veremos hasta dónde podemos llegar con esta conversación que vamos a tener con el fiscal Patricio Aravena López. Él es consejero regional, consejero de aquí en la región del Biobío, de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo está, don Patricio? Gracias por aceptar esta conversación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación para poder hablar de el trabajo de los fiscales y las necesidades de ellos en el contexto gremial. Sí, mire, quiero partir contextualizando, contándole a la gente, acordándole a la gente que estamos con un sistema procesal penal que fue modificado radicalmente allá por el año 2000. Yo por lo que recuerdo, no sé si usted se acordará, el año 2000 entró esto en Coquimbo, me parece que al principio, aquí en la región del Biobío llegó por ahí por el año 2003. A mí me tocó reportear en el antiguo sistema procesal penal, ver todo el trabajo que se hizo para implementar la famosa reforma procesal penal, digamos, y ver, digamos, cómo empezó a operar este sistema. Así que recuerdo muy bien cómo funcionaba antes. El actual sistema tiene varios actores. Antes, un juez, para que la gente tenga una idea, un juez resolvía todo. Un juez recibía la denuncia, el juez ordenaba las pericias a la policía, el juez ordenaba la detención, el mismo juez después sustanciaba la causa y el mismo juez sentenciaba, una cosa que ahora nos parece increíble, digamos, pero que así funcionaba efectivamente. Eh, eh, Esa fue una de las principales críticas que motivó el nacimiento de la reforma procesal penal, pero también había otra, que era el tema de la carga de los jueces, del crimen en particular, la carga de trabajo. Ya le vamos a preguntar por eso a nuestro invitado. Hoy es distinto. Tenemos un fiscal que investiga, o sea, un fiscal que persigue penalmente. Tenemos una unidad de víctimas y testigos que está ahí para apoyar a las víctimas de delito. Tenemos la Defensoría Penal Pública, que funciona aparte, digamos, los defensores privados. Tenemos un juez de garantía que vela por el proceso, digamos, que se respeten los derechos, por lo menos en las primeras instancias de una investigación judicial. Después tenemos un tribunal oral que condena sin conocer la causa con anterioridad. En fin, hay un sistema muy compartimentado y lo esencial es, digamos, para nosotros los periodistas, el tema de la transparencia, que eso evidentemente ha aumentado muchísimo. Antes uno para poder saber de una causa tenía que escuchar detrás de las puertas, esa es la verdad. Así funcionaba el asunto. Tenía que escuchar detrás de las puertas o perseguir al abogado cuadra y cuadra hasta que le soltaba un dato. Así reporteábamos antes, ahora es muy distinto. Han pasado ya eh, harto tiempo, 18 años de la reforma procesal penal. ¿Será tiempo fiscal de hacerle alguna modificación a la reforma procesal penal? Eh, en total son ya 21 años de funcionamiento del proceso penal. De esos en la región efectivamente son 18 años que se cumplen este año. Eh, la verdad es que el proceso penal, aún desde su instauración en el año 2000, ha sufrido modificaciones que se han ido introduciendo en las materias procesales en que se han observado ciertos nudos críticos, ampliando algunas facultades para el Ministerio Público, introduciendo nuevas técnicas de investigación, eh, generando en los procesos nuevas herramientas que permiten dar término y terminar algunas cargas que existían en materia de juicios orales a través de la ampliación de los procedimientos abreviados. Es decir, el proceso penal, que ya claramente después de 21 años no podemos hablar del nuevo proceso penal, como usted dice, ya es un tema totalmente instalado, ha tenido correcciones desde el punto de vista de aquellos nudos críticos que se han ido observando. Y básicamente lo que uno podría observar son siempre elementos de mejora en algunos puntos, como salidas alternativas, como algunas nuevas técnicas de investigación, ampliarlas a más delitos, etcétera. Pero en general el sistema se ha ido adecuando en la medida en que hemos ido aprendiendo cosas desde el año 2000 hasta hoy. Claramente, hay un momento actualmente que invita a reflexionar sobre algunas cuestiones más que en el proceso, en el detalle,
que siempre habrán elementos para corregir, de ahí podríamos conversar de algunos, pero son los grandes temas los que hoy día probablemente van a ser objeto de discusión a propósito del proceso constitucional que comienza a tomar cuerpo ya a través de la elección de los convencionales en los próximos días. Y ahí hay temas críticos de los cuales nosotros como fiscales, como asociación, no queremos estar ajenos, porque efectivamente son temas que afectan básicamente el concepto de legitimidad de la institución y consecuencialmente la percepción de la ciudadanía del trabajo de los fiscales. Por ejemplo, el ejemplo que probablemente va a ser uno de los elementos que a nivel constitucional va a tener más discusión es el de la designación de las autoridades superiores del Ministerio Público. Bien, ese es claramente un elemento en el que ya desde la academia se plantean alternativas a una designación distinta, o al menos en procesos que otorguen mayores condiciones de transparencia y participación que los que actualmente se han seguido y que son los que están actualmente definidos a nivel constitucional. Sí, claro. Decir que el fiscal nacional, por ejemplo, designado a través de una propuesta que llega a través del Ejecutivo, digamos, y que pasa por el Congreso Nacional, y todo eso, hay que efectivamente analizar ese tema porque fue un tema con la designación del último fiscal nacional. Eso todo el mundo lo sabe, se publicó. ¿Cuántos fiscales hay aquí en la región del Biobío? En la región del Biobío actualmente somos 59 fiscales adjuntos, más la fiscal regional, somos un total de 60 fiscales en la actual región del Biobío. ¿Cuántas causas lleva un fiscal en promedio? Ese es un tema muy relevante. Un fiscal en promedio en la región, en el año 2020, lleva aproximadamente, estoy hablando de los fiscales adjuntos, los 59 fiscales adjuntos, un promedio de 1.877 causas, casi 1.900 causas. ¿Bien? ¿Al año? Al año. El sistema ese es el ingreso anual a repartir. El sistema originalmente estaba concebido en el diseño para un tope de 1.200 causas por fiscal. Es decir, la carga laboral por fiscal respecto de la expectativa conforme a los estudios que se realizaron en el diseño es un 50% superior a aquello que estaba proyectado como carga de trabajo por fiscal. Bueno, eso redunda evidentemente en más trabajo para los fiscales, y no sé si redunda o hay alguna relación directa que ustedes han podido establecer en términos de la preocupación por un caso por sobre otro caso, digamos. Mire, le voy a decir lo que del mundo de vista de los periodistas nos damos cuenta, y tengo la sensación que la gente piensa más o menos lo mismo. Si el asunto sale a la tele es importante, si no, no lo pescan. Entonces, ¿qué tanto de eso hay al final? Tal vez algo distinto de eso sería si hubiese mucho más fiscal. Yo creo que 60 fiscales para la región del Biobío es poco. Yo creo que 1.800 causas para cada fiscal es mucho, digamos, para que se dedique por favor, no estoy diciendo que no hagan bien la pega, para que se dediquen, pero finamente a determinar la persecución del delito, digamos. Bueno, en el trabajo de los fiscales, como probablemente en muchos trabajos, casi no en todos, los recursos siempre son limitados. Naturalmente, no es el sistema penal chileno, son los sistemas penales del mundo los que entienden que ante un número creciente de causas, el sistema tiene por definición que establecer una priorización. Eso no es algo políticamente incorrecto. Puede que no suene bien, porque para cada víctima su causa es la más importante, y eso nosotros lo sabemos. Pero ciertamente la priorización es un concepto connatural a cualquier sistema penal. Es decir, cuando está el reproche de que hay causas que se archivan, es inviable pensar que todas las causas se investiguen, porque desde que comenzamos, el primer ejemplo que a uno le daba es que si existía
un hurto de una bicicleta que alguien había dejado en el parque mientras había salido a trotar, y no habían cámaras ni testigos, razonablemente todo el mundo tendrá que concluir que no es una causa fácil o no es una causa posible de resolver, al menos individualmente. En eso, por cierto, se han generado progresos a través de elementos que se han introducido en el trabajo del Ministerio Público, como el análisis criminal para efectos de vincular casos. En definitiva, crear con los mismos recursos, o casi con los mismos recursos, nuevos modelos de gestión que permitan abarcar un mayor número de casos. Pero créame usted que no es un criterio de selección la popularidad pública de un caso. Los criterios de selección están definidos por el legislador y tienen controles. Si una causa es archivada y hay mérito, existen las opciones de reclamo. Si una causa es un hurto en un supermercado de 1.200 pesos, usted entenderá que ese caso, concebido individualmente, para el sistema es un delito de bagatela. Y está bien, son 1.200 pesos que pertenecen al supermercado. Pero piense usted el trabajo horas hombre que implicaría perseguir todas esas causas, porque al final son horas hombre que podrían estar dedicadas a un delito de violencia intrafamiliar, a un delito sexual, a un delito violento, un delito de tráfico, etc. Entonces, la priorización es connatural al sistema. Lo importante es que en esa priorización los criterios sean claros y transparentes para la ciudadanía, y que la ciudadanía o el Poder Judicial, a través de los mecanismos de control, revierta aquellas decisiones en las que la víctima o el tribunal estime la decisión del Ministerio Público no es acertada. No hay ninguna decisión del Ministerio Público de término que no sea revisable. ¿Ok? Entonces, el tema es también entregar a la gente, entregar a la población, a la ciudadanía, el conocimiento respecto de las posibilidades que tiene de reclamo respecto de, y reclamo lo digo en el buen sentido, respecto de aquellas causas que no se sientan valoradas en la medida en que corresponde. Sí, no, yo estoy claro. Bueno, ese es un poco el objetivo de esta entrevista, que la gente sepa y entienda cómo funciona el proceso penal. Obviamente no se pueden investigar los, no sé, hice una suma, a lo mejor me equivoqué, 112.000 causas al año que tiene el Ministerio Público, porque usted me dice que un fiscal investiga 1.870 causas, son 60 fiscales, multiplico y me da, no sé, 100.000 causas en el año aquí en la región del Biobío. Yo creo que, sí, poco más probablemente, pero redondeando, yo creo que en términos generales lo que preocupa es qué tanto porcentaje de estas causas finalmente se investigan con celo, o qué tanto estas causas son priorizadas o priorizables, y qué tanto porcentaje de causas pasan finalmente a este sistema que donde se decide no perseverar y donde le llega finalmente la carta a la persona que su causa quedó archivada. Y la persona tiene derecho a ir y presentar su reclamo, y está muy bien, digamos. El tema es qué porcentaje del total de causas investigadas en la región del Biobío finalmente pasan a ese sistema de no perseverar. A ver, el porcentaje de casos que en definitiva el Ministerio Público decide seguir adelante está dado por una cuestión de mérito más que de oportunidad. Salvo los casos de delitos de bagatela, voy a poner un ejemplo. En materia de delitos de violencia intrafamiliar, los delitos de violencia intrafamiliar, en la medida en que exista una declaración de la víctima, a veces incluso sin la existencia de otros testigos, pero existiendo elementos como, voy a decir, los comprobantes de lesiones, eventualmente la declaración de algún familiar que se encuentra en el domicilio, la declaración del personal que llegó al lugar y detuvo al sujeto en flagrancia. En esas causas, créame usted, que no hay ninguna acción de prescindencia de la investigación si están los antecedentes. ¿Dónde se generan los grandes bolsones? Los grandes bolsones se generan, por ejemplo, en delitos contra la propiedad. Porque ahí no se trata simplemente de que el Ministerio Público no quiera investigar ese tipo de causas, sino que en definitiva, en el momento de la denuncia, no hay elementos suficientes para efectos de establecer partícipes o tienen un alto grado de imputados desconocidos desde un comienzo.
cerca del 90% de las causas en delitos contra la propiedad tienen imputado desconocido. Y son uno de los grandes bolsones que existían en términos de, justamente, baja judicialización. ¿Bien? Pero, justamente, y para darle un enfoque positivo a, a esas observaciones desde la comunidad, es que en ese tipo de delitos, por ejemplo, se buscó una manera de gestión diferente. Se asignaron recursos especiales diferentes, más fiscales, para que se dedicaran a trabajar con el análisis criminal. Se generó entonces un sistema de investigación que agrupaba casos que individualmente, lo puedo decir con propiedad, antes no podían ser resueltos, y que efectivamente, a partir de la incorporación de estas nuevas fórmulas, generan resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos como fiscales? Efectivamente, se requiere un mayor número de fiscales para que, respecto de aquellas causas que tienen un contenido que permita realizar una investigación, básicamente lo que mejores sean los tiempos de tramitación y efectivamente, como usted dice, el énfasis que, desde el punto de vista de la opinión pública, efectivamente damos en atención a ese tipo de casos. Una cosa es la crítica que hacen los ciudadanos al sistema procesal penal en términos generales, pero otra crítica distinta, imagino yo, es para ustedes cuando un abogado como Roberto Coloma, que es el delegado para la zona en conflicto aquí en la provincia de Arauco, llama al Ministerio Público a ponerse las pilas o llama de frentón a que trabaje el Ministerio Público. Yo entiendo que no es una crítica que se hace al fiscal Juan Yáñez, que tiene las causas exclusivas ya, y entiendo que es un poco una crítica al sistema en general, al Ministerio Público, que como organización no prioriza este tipo de delito. Esa crítica imagino que tiene un tono distinto. Roberto Coloma sabe perfectamente lo que es un fiscal, un defensor, sabe perfectamente cómo funciona el sistema. Claramente, cualquier crítica que sostenga que los fiscales no trabajan es una crítica totalmente injusta, ¿no? Los fiscales, de partir de lo que le he señalado previamente, es decir, del número de casos que se investigan, de las cargas generales que tienen todos los fiscales, turnos de instrucción, en muchos casos de la región, de turnos de 24 horas sin una compensación clara, turnos de fines de semana, audiencias programadas todos los días. Decir que los fiscales no trabajan como una afirmación genérica, y yo creo que nadie pretende hacerlo con justicia si es que realmente conoce el sistema, ¿no? Por lo tanto, una observación como esa, de quien venga, letrado o no, creo que es una calificación injusta. Otra cosa es invitar a poner ciertos énfasis en términos de la contingencia, ¿no? Y en eso, claramente, hay decisiones que están vinculadas a las estrategias de persecución que las define el fiscal nacional, la fiscal regional, y que no son un asunto de naturaleza gremial, ¿no? Yo desde el punto de vista gremial sí puedo decir que hoy día, con la carga de trabajo que existe y con todos los elementos priorizados que existen en términos de tipos de delito, cualquier modificación en la carga o estructura de la fiscalía para abordar cualquier tema va a tener un efecto en otro tema que va a dejar de atenderse. ¿Bien? Entonces, eso es vestir un santo para desvestir otro. Vale decir, entiendo que si hay 60 fiscales acá, digamos, y tenemos a Juan Yáñez allá, fiscal exclusivo para causa de violencia rural, digamos, le apoyamos, lo priorizamos, le damos 3 fiscales más para que trabaje y él dirige el equipo, eso definitivamente va a generar consecuencias en que otras causas acá en Concepción se van a ver perjudicadas, supongo. Claro, le propongo, elija usted de qué fiscalía, a propósito usted pone un ejemplo, con 3 fiscales, ¿de qué fiscalía quiere sacar los 3 fiscales? ¿Ok? De Tomé no. No, se queda sin fiscales, no, además. En Coronel, en Talcahuano, en Los Ángeles, en todas las fiscalías unipersonales, en Arauco, en Cañete. Dígame usted, ¿de dónde saca sus fiscales? Aclaro todo esto, que en materia de violencia rural, hasta donde alcanza mi conocimiento, no es una cuestión, pero para precisar un poco,
el fiscal que efectivamente lleva las causas de manera prioritaria es el fiscal Juan Yáñez, pero hay que recordar que hay un fiscal territorial también en Cañete que tiene parte de las causas asociadas a fenómenos de violencia rural, ¿no? ¿Ok? Eso hay que precisarlo, independiente de cómo se administre y eso que sea harina de otro costal. Pero yo le digo de dónde, usted me dice de Concepción, porque es el único fiscalía que se ve más grande, ¿no? Entonces yo le digo, y bueno, ¿y de dónde lo sacamos? De la unidad de tráfico de drogas, donde hay 2 fiscales que no tienen ningún abogado asistente que trabaje con ellos, cuando el sistema estaba diseñado para que cada fiscal tuviera un abogado asistente. Yo cuando ingresé, yo soy fiscal desde el año 2001, en un par de días cumplo 20 años como fiscal. A mí me dijeron en el que el diseño contemplaba que yo iba a tener un abogado asistente que iba a trabajar conmigo, ¿no? Y eso que iba a significar que efectivamente yo como fiscal iba a ser un tomador de decisiones, que me iba a encargar de los juicios orales, que iba a generar la vinculación con las policías, pero que en las gestiones jurídicas del día a día iba a tener a alguien que iba a estar. ¿Bien? Pues bien, eso hoy día en general no ocurre. De hecho, el promedio de abogados asistentes por fiscal es de medio abogado asistente por fiscal en el país. El problema es que además, por las formas de organización que ha adoptando la Fiscalía para asumir el volumen de causas que tienen, muchos de sus abogados asistentes ya no trabajan con fiscales, sino que trabajan en unidades de tramitación masiva que, en definitiva, salen del apoyo directo a un fiscal. Entonces yo le ponía el ejemplo. ¿De drogas? No. ¿De violencia intrafamiliar? Dígame si hay un tema en el cual no se ha puesto en el énfasis en el último tiempo y durante esta administración en términos de fortalecer la investigación de causas de violencia intrafamiliar. Los fiscales de Concepción de la unidad de violencia intrafamiliar son de los fiscales que tienen más causas en promedio efectivas actualmente vigentes, con lo que demanda en términos de atención de víctimas. Dígame usted, o que alguien diga, no, saquemos un fiscal de ahí, de delitos sexuales, de delitos contra la propiedad, que es donde decimos que tenemos la mayor brecha. No, pero entonces, evidentemente no se puede, digamos. No se puede. No se puede. Entonces, entonces lo que hay que hacer es que volvemos al inicio, digamos. Hay que reformular el tema, hay que volver al inicio de un asistente por cada fiscal. Bueno, trabajemos para eso, veamos el tema presupuestario, veamos la posibilidad de tener más fiscales, veamos, no sé, la posibilidad de crear una unidad especial dedicada específicamente a ese tipo de delitos, no lo sé. Un montón de cosas que imagino yo ustedes como asociación socializan con el Ministerio Público a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Con el famoso directorio. Efectivamente, esta es una demanda que no es a propósito de la contingencia de hoy, es una demanda, vamos a decir, de las demandas históricas de la Asociación de Fiscales, el enfatizar la necesidad de fortalecer el estamento fiscal. Se han ido generando nuevas leyes que sancionan nuevos delitos y que naturalmente implican un aumento en las cargas, una diversificación de las tareas y que no han tenido un correlato históricamente en materia de decir, más delitos, bueno, si vamos a penalizar ahora la violencia intrafamiliar en fórmulas que antes no se penalizaban, bueno, asignemos un número que permita hacerse cargo de eso. Modificamos la ley de responsabilidad penal adolescente. Ok, ya no hay que hacer el trámite del discernimiento, estamos hablando hace muchos años atrás. Ok, la responsabilidad a partir de los 14 años. Bueno, hay un bolsón de casos que antes no existían y que ahora van a existir. Bueno, ¿y con qué respondemos a eso? Es cierto, hay que hacer fórmulas para mejorar la gestión, pero también hay que aumentar los recursos destinados, sobre todo cuando se pide priorizar y se tienen elementos para dar el puntapié inicial para generar la promoción de nuevos recursos para el Ministerio Público. ¿Cómo afecta al Ministerio Público lo sucedido, por ejemplo, con el caso Tomás, que es un tema coyuntural, por cierto, pero ahí hay, no sé cómo llamarlo, en tenis dicen errores no forzados, eventualmente. No quiero que califique la labor de su par, el fiscal a cargo de esa causa, mucho menos de la fiscal regional, evidentemente, pero sí hay una situación ahí a lo menos compleja que genera un impacto desde el punto de vista de la
opinión que tiene la gente sobre la investigación penal y en este caso en particular, digamos. Yo creo que en la investigación que usted menciona, como en cualquier investigación vigente, es probable que todos construyan juicios a partir de la información que disponen, ¿no? Es probable que los énfasis que se ponen por los querellantes, por las víctimas indirectas de este lamentable episodio, y los que se informen no necesariamente correspondan al contenido cabal de la investigación. Por lo tanto, la invitación siempre es esta. Respecto de una causa vigente, todos podrían o pueden tener una opinión. La invitación es a esperar el resultado de esa investigación, la que usted menciona o cualquier otra, y hacer una evaluación al final de la misma. Si se agotaron todas las diligencias que habían que agotarse, si se siguieron todas las líneas de investigación que tenían que seguirse, y a partir de eso, hacer una evaluación que parezca justa. Claramente, usted, mire, recordará un caso que estuvo sin resolver, no digo que este sea el caso, pero el caso del doble homicidio en Salinas, ¿sí? Bien. Sí, Ese es un caso. Una nana y una asesora local y un niñito que fueron asesinados en Salinas. Efectivamente. Usted recordará que esa causa, en su momento también, por lo cruento del hecho, tuvo gran connotación pública. Y cuestionamientos a partir de la falta de resultados. Sin embargo, transcurridos años desde la ocurrencia del hecho, él o los fiscales que finalmente tuvieron a cargo ese caso, lograron, junto con el trabajo policial, dar con el responsable quien se encuentra condenado. Yo le digo, porque lo conozco, que el fiscal fue objeto de cuestionamientos durante la tramitación del caso. Y no obstante aquello, puso todas sus fuerzas y esfuerzos hasta lograr un resultado. Es cierto, no todos los casos terminan de la misma manera, pero hay una responsabilidad de medios que el Ministerio Público tiene que dar, cualquiera sea el caso, al terminar el mismo. Y para eso, justamente, casos como el que usted menciona, afortunadamente, tienen múltiples querellantes que naturalmente también podrán proponer, corregir, como usted quiera llamar, las acciones que quienes tienen a cargo la causa puedan adoptar durante el desarrollo de la misma. Raya para la suma, es una investigación vigente y es necesario esperar hasta su término, con el resultado que sea, para hacer una evaluación justa del trabajo de quienes han invertido tiempo y esfuerzo en obtener un resultado, porque a ningún miembro del Ministerio Público, no solo a quienes están directamente vinculados a ella, es una causa que no le haya conmocionado en términos de las condiciones de ocurrencia y consecuencialmente en la expectativa de tener una respuesta lo más completa posible de qué es lo que ocurre. Ya estamos terminando esta teleentrevista. Les recuerdo, estamos hablando con el fiscal Patricio Aravena López, consejero regional de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público. Lo último, bueno, se reformó el sistema procesal penal, pero ¿qué pasa con nuestro Código Penal? Tenemos ahí una mesa coja, ¿no? Sí, efectivamente es una cuestión que probablemente de manera paralela a la mitad de la década de los 90, cuando comienza a construirse o diseñarse el modelo de proceso penal, que las voces ya exigían una mejora en las características o definiciones del Código Penal en términos de los delitos, la racionalidad de las penas, la coherencia del sistema penal. Es cierto que durante las últimas 2 décadas se han introducido modificaciones al Código Penal y han sido modificaciones que en general han endurecido las penas, que han
aumentado el número de delitos, que han incorporado elementos para hacer más rigurosa la persecución de los delincuentes. Pero al final llega un momento en que ni el Código Penal, ni ninguna ley que tiene reparos admite más parches. Y necesariamente aparece como una necesidad el disponer de un nuevo Código Penal. Nosotros como fiscales, obviamente que estaremos disponibles para, desde nuestra experiencia acumulada durante estos 20 años, participar de las modificaciones que se hagan en tal sentido, y por cierto, después llamados a hacer que las leyes penales se cumplan, investigar con el mayor ahínco los delitos cometidos y obtener sanción para los responsables. Muy bien, ha pasado volando el tiempo, hablamos ya más de media hora. Sí. Quiero agradecer a Patricio Aravena, consejero regional de la Asociación de Fiscales aquí en la región del Biobío, por acceder a esta conversación. Ha sido muy gentil, fiscal. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien usted también.